Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy una gestora de proyectos del área de educación continua del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Hoy hablaremos sobre la investigación preliminar en la administración pública. Les comentamos también que tenemos un curso que iniciamos el próximo lunes sobre este tema, donde vamos a ampliar bastante sobre esta temática tan importante. Y pues hoy el señor Carlos pues nos daría como una pincelada, ¿verdad?, sobre este tema. Tal y como se los indiqué, la actividad estaría a cargo del señor, regálenme un segundo, por favor, Carlos Manuel González Barrantes. Don Carlos, perdón, un momentito para dejar de compartir. Don Carlos es licenciado en Derecho y máster en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como fiscalizador de la Contraloría General de la República. Ha laborado durante 10 años en la institución, destacándose en el área de denuncias e investigaciones, la Secretaría Técnica y el despacho Contralor de esta Contraloría, temas relacionados con investigaciones preliminares y procedimientos administrativos sobre usos incorrectos de fondos públicos, daños a la hacienda pública, responsabilidades administrativas y actos de corrupción. También ha participado en la propuesta y redacción de normativa relacionada con actos de corrupción, y ha impartido talleres y cursos en temas relacionados con la administración pública en general. También ha publicado algunos artículos, como el procedimiento de atención de denuncias ante la Contraloría General de la República en la revista Derecho de la Hacienda Pública. También ha sido panelista en el seminario de las primeras jornadas institucionales de reflexión jurídica con motivo del 40 aniversario de la Ley General de Administración Pública, también impartido por la Contraloría General de la República, y fungió como miembro de la Comisión de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, en la emisión de los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares. Entonces los dejo con una persona con una amplia experiencia, así que les insto a que aprovechen bastante este tiempito que sería para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto, es un placer estar esta tarde aquí y pues poder compartir un ratito con ustedes. Como bien lo decía Miriam ahora, ¿verdad? Las pinceladas o dar un vistazo en lo que es el tema de la investigación preliminar aplicado en la administración pública, ¿verdad? Entonces, pues la idea es hacer, sí, un pequeño recorrido de los aspectos como más generales que están relacionados con este tema que pues cada día cobra más relevancia dentro de la administración pública, ¿verdad? Y aprovechar también pues para invitarlos al curso, ¿verdad? Que vamos a estar impartiendo Dios primero en CICAP, que va a tratar ya un poquito más a fondo la temática, ¿verdad? Entonces, la idea es ahí tener una discusión y un análisis ya más profundo de este tema. Entonces, no sé si, Miriam, usted me ayuda con la presentación o si la presento yo. Tal vez mejor la presento yo para Ya poder... tienes el rol, para poder presentar. Sí, mejor. Entonces, ya vamos a presentar, vamos a ver. Ok. Vamos a ver si me la despliega. Les acabo de indicar en el chat que para el día de mañana les estamos compartiendo la grabación, que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también la presentación. Usted me indica, Miriam, si ahí la estamos viendo Sí, aquí la correctamente. estamos viendo correctamente. Ok, nada más la vamos a poner entonces en modo presentación. Y estamos, ¿verdad? Bueno, como les decía, sí, vamos a hacer... Todavía no Sí, la tenés en modo decime. presentación. Ya la pasé a modo presentación. ¿No se ve en modo presentación? No, se ven como en una esquemita. Vamos a ver porque yo en la computadora sí la tengo a modo presentación. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí. No, vieras que no. Pero igual puedes, No. no.
Vamos a ver qué será. Porque la estoy compartiendo. Podría ser que... vamos a ver aquí. En la parte inferior, a mano derecha, está la pantallita para presentarla. Sí, ahí es donde lo estoy dando, pero al parecer como que no la despliega. O sea, yo sí la veo en mi computadora, pero ustedes me indican que no la ven en modo presentación. No, Dele el primero a la derecha. Sí. Si no, voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Si no, Miriam, intentemos que usted la presente, a ver si a usted sí le permite darle modo ok. presentación, porque Da- podría ser algo relacionado con el rol. Ujú. Dame un segundo. Me la pasaste por acá, ¿verdad? Sí, te la voy a volver a pasar. No, aquí la tengo, tranquilo. Ok, perfecto. Ya la voy a Hola, abrir. buenas tardes. Las disculpas ahí para opinar. Puede ser que tenga configurada su computadora con una pantalla extendida. Ujú. Si ha utilizado recientemente un video BIM o alguna cuestión así similar, puede ser que sea por eso. Tiene que ponerlo en una sola, una sola pantalla para que no le pase eso. Vamos a ver. Sí, que ya la tengo acá si querés. Sí, intentémoslo presentando la voz. Ahora sí, ponerle un modo presentación. Ya está en modo presentación. Ahí sí ya estoy viendo en modo presentación. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí, como les decía ya para dar inicio, la idea es hacer esta tarde una pequeña pincelada del tema de la investigación preliminar en la administración pública. Entonces, pues vamos a ir viendo como sobre todo los aspectos más generales sobre este tema, ¿verdad? Podemos hacer que si les surge alguna duda, tal vez la pueden apuntar, pueden tomar nota y al final de la presentación atendemos las dudas particulares. Esto con el objetivo tal vez de hacer la presentación un poquito más fluida, pero no tengan duda en si les surge alguna duda o si tienen algún cuestionamiento en particular, pues hacerlo al final de la sesión. Si gusta, pasamos, Miriam. Muy bien, bueno, para empezar es importante destacar lo que se entiende pues por investigación, ¿verdad? Entonces, comencemos desde lo más general, desde lo más básico, y es que me parece importante una definición de investigación. Entonces, bueno, el término investigación proviene de la palabra investigatio, ¿verdad? Y significa seguir un rastro. Entonces, esta raíz de investigatio, in hace, o el término in hace referencia a ir hacia, y el tema del vestigio significa huella o pista. Entonces, vemos como el tema de la investigación o la palabra en sí está, digamos, dirigida hacia el tema de seguir la pista, seguir la huella, y de ahí parte, digamos, su significado de más antiguo, ¿verdad? Que proviene de la palabra investigatio. Incluso podemos ver que el diccionario de la Real Academia Española lo define, por ejemplo, como, hay tres definiciones ahí interesantes. Una se refiere a indagar para descubrir algo. Luego tenemos otra definición que habla de indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Vean que esta incluso ya tiene un tinte ahí un poco desde la perspectiva de la ciencia o del tema de la criminología. Y el tercero habla de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, estos son como las tres definiciones principales que da el diccionario. Vean que ya desde el inicio de la etimología de la palabra estamos haciendo alusión a una terminología que nos invita a buscar
y a tratar de obtener una respuesta respecto de algo. Si quieres pasamos, Miriam. Bueno, ya propiamente adentrándonos en el tema de la investigación preliminar, lo que se entiende como investigación preliminar, ¿verdad? Se ha definido como un procedimiento sistemático y objetivo que lo que busca es obtener elementos de juicio, ¿verdad? Para poder iniciar un procedimiento. O esa sería, digamos, una de las razones hacia lo que va la investigación preliminar propiamente. Ese procedimiento sistemático, que tal vez es lo que tenemos ahí como primer punto, hace referencia al tema de que es importante entender que esto implica que son una serie de actuaciones o de acciones que van a ser definidas por la instancia que tenga competencia para hacer la investigación, y estas acciones van a ir de alguna manera entrelazadas de forma tal, por eso el dibujito ahí que ustedes ven que es como un mecanismo, ¿verdad? Forma tal que esas acciones entrelazadas son acciones que están debidamente planificadas y sistematizadas de una manera objetiva, ¿verdad? Y lo que vamos a lograr con esto es obtener elementos de juicio. Ahí abajo ven también un dibujito como de una evidencia, ¿verdad? Como una prueba. Entonces buscamos obtener esos elementos de juicio para valorar si efectivamente tenemos suficiente material para entonces solicitarle a la instancia competente que inicie un procedimiento. Si quieres pasamos, miren. Hay aquí algunas definiciones de investigación preliminar, ya digamos, adentrándonos en nuestro ordenamiento jurídico, y son algunas definiciones que me interesa resaltar, las que ha dado la Sala Constitucional. Este es un voto, por ejemplo, del 2008, un voto que se utiliza bastante o es bastante relevante en tema de investigación preliminar, pese a la edad, que vean que es un voto que ya tiene sus años, pero en realidad pues continúa siendo mencionado y continúa siendo utilizado por la misma sala cuando hace referencia al tema de la investigación preliminar. Y es que ahí la sala establece que la investigación preliminar se puede definir como aquella labor facultativa de comprobación desplegada por la propia administración pública de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de probabilidad y verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos responsables de esta y recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada. Termina diciendo la sala, en suma, la investigación preliminar permite determinar si existe mérito suficiente para incoar un procedimiento administrativo útil. Entonces vean cómo este extracto que acabo de leer de este voto de la sala en realidad recoge o hace un resumen de lo que vimos en la filmina anterior y hace un poco referencia a cómo se debe entender este tema de la investigación preliminar. Luego tenemos una norma reciente, que es una norma emitida a finales del 2019, que son los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares. Es una resolución que emite la Contraloría General de la República. Y esta resolución es si hay que aclarar el punto, ¿verdad? Es un lineamiento que emite la Contraloría y es de aplicación para las auditorías internas del sector público. No es de aplicación para la administración activa, sino solamente para las auditorías. Pero, de alguna manera, quizás es una de las primeras normas que se emiten en Costa Rica sobre el tema propiamente de investigación preliminar. Entonces, es importante tenerla ahí de referencia, porque es una norma que ya se adentra más en el tema, ¿verdad? Y nos da una definición y establece, por ejemplo, que la investigación preliminar es un procedimiento sistemático y objetivo orientado a determinar la existencia de elementos de juicio necesarios para la eventual apertura de un procedimiento administrativo o judicial. Entonces vean que estas definiciones en realidad siempre están muy encaminadas a ese análisis que hicimos inicialmente y están un poquito en la línea de tratar de utilizar
este mecanismo o esta instancia de investigación preliminar que puede resultar, ahora más adelante vamos a ver, en ocasiones muy útil para la administración y muy eficiente, un poco como para tratar de hacer una valoración previa a tomar esa decisión de abrir un procedimiento administrativo. Pues porque sabemos que el tema de aperturar un procedimiento administrativo, aparte de tener un costo importante para la administración, pues implica ya toda una serie de responsabilidades de por medio, tanto para la administración activa como después para, con respecto a las personas a las que se les está abriendo este procedimiento. Si quieres pasamos, miren. Bueno, ya habiéndonos adentrado un poquito en lo que es el concepto de la investigación preliminar y habiéndonos adentrado un poquito en las definiciones que se han dado a nivel de nuestro ordenamiento interno, cabe preguntarse, bueno, ¿quién puede efectuar investigación preliminar? Y en realidad ahí podríamos decir que básicamente hay 3 instancias principalmente, ¿verdad? Sin que esto sea una lista, aquí me gusta aclarar esto, sin que sea una lista cerrada o taxativa, pero digamos que principalmente se habla que el tema de investigación preliminar es un asunto que, o es un escenario en donde pueden participar la administración activa, que generalmente quien ostenta la potestad es el jerarca o el designado, ¿verdad? Esto ya va a depender de cada una de las instituciones y de la organización que tengan a lo interno, entonces ahí sí habría que verlo ya un poco más de manera casuística. Y también a las unidades de auditoría interna, que, bueno, pues con la promulgación de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, esto toma como desde la perspectiva de las auditorías internas, toma más relevancia o mucha más relevancia y de alguna manera es una potestad más que asumen las auditorías internas. Y bueno, ya hay otros casos más particulares, por ejemplo, el caso de la Contraloría General, que tiene la potestad de hacer investigación preliminar en temas relacionados pues con su ámbito de competencia, como lo sería en este caso la Hacienda Pública. Entonces estas 3 son como las principales instancias de las que siempre se habla y se hace referencia en temas de investigación preliminar. Si quieres pasamos, Miriam. Con respecto al marco normativo, pues como les decía, hay un marco normativo sin que se pueda entender que exista alguna ley de la República específica para el tema de investigación preliminar. Lo que tenemos son leyes que hacen referencia al tema y que hacen referencia sobre todo a algunas herramientas y algunos mecanismos que la investigación preliminar tiene. Entonces, por ejemplo, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito es una de esas normas, hace referencia a algunas herramientas y algunos institutos que son importantes dentro de la investigación preliminar, por ejemplo, el tema de la denuncia ciudadana, hace referencia también al tema de establece una especie de trámite que hay que darle a esa denuncia ciudadana, ¿verdad? Y establece un marco normativo relacionado también con temas ya propiamente más enfocado en el marco de las responsabilidades, que son pues de mucha relevancia ya a la hora de hacer el abordaje de una investigación preliminar. La Ley General de Control Interno también hace referencia a algunos institutos, ¿verdad? La Ley General de Control Interno es, por ejemplo, importante respecto del tema de esta competencia que les hablaba, de las auditorías internas, que deriva tanto de la Ley contra la Corrupción como de la Ley General de Control Interno. Luego está la Ley Orgánica de la Contraloría General, en referencia principalmente a esa potestad de la que les hablaba ahora, que está más enfocada en el ámbito de la hacienda pública y que el competente sería la Contraloría General. También está el reglamento a la Ley contra la Corrupción, que obviamente viene a ser como digamos, un instituto normativo o una disposición normativa que desarrolla de una manera más específica
algunas de las generalidades que la ley contra la corrupción indica. Y tenemos esta norma que les comenté en la filmina anterior, que son los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, que sí es una norma ya enfocada específicamente en el tema de investigación preliminar, pero que no tiene carácter de ley, ¿verdad? O sea, dentro de la jerarquía de normas es una norma que no tiene ese carácter o esa jerarquía dentro del ámbito de las leyes. Entonces es una norma de aplicación específicamente para las auditorías y es una norma que emite la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus competencias. Y por último tendríamos la normativa interna que al respecto emita cada una de las administraciones activas o de las auditorías internas. Y esto cada día está siendo también un tema más común, la normativa interna en el ámbito de la investigación preliminar, pues se está poniendo también cada vez más en boga y también es bastante recomendable, ¿verdad? Que las administraciones activas, que las auditorías tengan su regulación sobre el tema y ya digamos las normativas que se emitan en este sentido, pues serían normas ya más específicas y normas ya que lo que van a hacer es reglar la forma en que se va a tramitar o en que se va a gestionar este procedimiento al interno de la propia administración. Si querés, podemos pasar, miren. Quería hacer referencia, ahí puedes darle clic, si me haces el favor. Dale nada más un clic. Ajá, ahí se van a ir desplegando, entonces, exactamente. Quería hacer referencia a algunas de las características tal vez más relevantes, sin que sean las únicas características de las que se pueda hablar que tiene la investigación preliminar, pero sí algunas de las que son más importantes y algunas de las que tienen quizás más incidencia dentro de ya el despliegue de un proceso de investigación. La primera de ellas es que es una labor de comprobación mediante una serie de pasos ordenados y relacionados. Ya hablábamos un poquito de esto, ¿verdad? En realidad lo que estamos haciendo es buscando una huella, como bien lo dice la definición propia de investigación. Es una labor de comprobación y para poder hacer esta labor de comprobación es importante que establezcamos acciones, que planifiquemos una serie de actividades y de acciones de forma tal que nos permita entonces realizar esa labor de comprobación. Incluso en el programa propiamente ya del curso vamos a tener una sesión de trabajo que va a ir ya muy dirigida al tema de, bueno, cómo es que tenemos que planificar una investigación preliminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la esa etapa de planificación antes de iniciar propiamente las diligencias de investigación? Y entonces un poquito ahí ya vamos a adentrarnos más en este tema y vamos a hacer algunas propuestas sobre, bueno, cuáles podrían hacer esas acciones y esas actividades ordenadas para tratar de ir llevando esa investigación de una manera, valga la redundancia, ¿verdad?, ordenada. Luego, otra de las características importantes que tiene este Instituto de la Investigación Preliminar es el tema de que es potestativo. ¿Y es potestativo en qué sentido? Es potestativo en el sentido de que no es una obligación, sino que es una potestad que tienen las administraciones activas y una potestad que tienen también pues, las auditorías internas, la Contraloría, ¿verdad? Es muy recomendable y creo que cada día está más en boga el tema de la investigación preliminar. Es común también que en el tema de análisis de posibles hechos irregulares, pues cada día el análisis es más complejo, cada día se requiere contar con más herramientas, tanto humanas como tecnológicas, etc. Entonces el tema de la investigación contribuye y viene a ayudar de forma tal que se pueda llevar a cabo un análisis de hechos irregulares más eficiente y más profesional. Pero es potestativa en el sentido de que, por ejemplo, la administración podría decidir iniciar de una vez un procedimiento administrativo sin hacer investigación pues, preliminar, ¿verdad?
Ahora, ya lo que pueda suceder a raíz de esta decisión que tome la administración, pues ya eso va a depender de cada caso. Pero lo que se recomienda hoy en día es, en aquellos casos en donde amerite y en aquellos casos en donde sea factible para la administración o para las auditorías llevar a cabo una investigación preliminar, pues es lo más recomendable. Otra de las características importantes es que no hay que dar debido proceso al investigado. Y esto tiene que ver con el hecho de que el tema del debido proceso está pensado pues para el investigado. Y el tema de ese debido proceso al investigado es un asunto que se aborda ya propiamente en el procedimiento administrativo y no así en el procedimiento, digamos, de investigación preliminar. Y esto es así, bueno, aparte de que es una cuestión que ya la sala de manera reiterada ha establecido en varias sentencias, pues eso tiene su razón a raíz propiamente de la naturaleza que tiene la investigación preliminar, ¿verdad? O sea, en realidad aquí estamos en un escenario en donde lo que estamos es evaluando si hay o no hay suficientes elementos para iniciar un procedimiento. Ya una vez que esa evaluación haya finalizado y que tengamos una conclusión de la investigación, pues ahí sí la administración tomará su decisión respecto de si inicia o no inicia el procedimiento, y obviamente ya iniciado el procedimiento, ahí sí hay toda una garantía de debido proceso al investigado, y ese es pues el espacio o el escenario en el que el investigado pues tiene derecho a ejercer su defensa, y tiene todo el derecho también pues a presentar y a establecer todos sus argumentos para convencer al órgano de que pues en realidad no hay ninguna irregularidad que se le pueda achacar, ¿verdad? Entonces esa es una de las características. A raíz de esto también pues no conlleva contradictorio, ¿verdad? Que es la otra característica, y no conlleva contradictorio porque el contradictorio pues queda también para el procedimiento administrativo, que es la etapa en la que se dará el contradictorio. Ahí se dará el enfrentamiento entre ambas partes, y producto de este contradictorio y de este análisis que se dará dentro del procedimiento como oportunidad para ambas partes de exponer su tesis, entonces a raíz de eso pues ya el órgano tomará su decisión. Y también es importante el tema del principio de confidencialidad para terminar con las características. El principio de confidencialidad es uno tal vez o quizá el más relevante, sin que sea el único principio que rige en materia de investigación preliminar, pero sí tal vez el más relevante, porque la investigación preliminar está sujeta, y esto viene incluso desde la ley contra la corrupción, que así lo establece, ¿verdad? Pero además de eso es un principio, yo diría más que casi universal en el tema de investigación preliminar. Aquí la idea es que exista una confidencialidad siempre en todas las instancias y los momentos de la investigación. Lo que se busca con esto es, aparte de proteger la investigación, no entorpecer la investigación, también se busca, lógicamente, proteger en realidad al investigado y proteger al denunciante. Proteger al denunciante en el sentido de siempre darle una garantía de que su denuncia no va a ser revelada, a terceros, y también al investigado en el sentido de que no se le va a hacer ningún requerimiento, ni tampoco se va a poner en duda hasta ese momento, ¿verdad?, su eventual participación en algún hecho irregular. Entonces, son como los dos ámbitos que el principio de confidencialidad busca pues proteger. Si querés podemos pasar, Miriam. Bueno, un poquito entrando en el tema de la finalidad. ¿Qué se busca? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ya creo que lo hemos ido abordando conforme avanzando la presentación. Pues realmente es acreditar o desacreditar una situación fáctica, ¿verdad? Aquí es muy importante entender que lo que estamos haciendo es una valoración de hechos, al fin y al cabo. O sea, estamos analizando hechos y estamos tratando de descubrir, de buscar esa huella de esos hechos. Entonces,
Esto genera en algunas ocasiones un insumo que puede servir al órgano para que tome acciones en procura del establecimiento de responsabilidades. Y pueden ser responsabilidades pues en diferentes modalidades o en diferentes tipos de responsabilidad, como lo puede ser pues la administrativa, la civil o inclusive la penal. Entonces la finalidad va enfocada hacia ese lado. Vean que incluso entonces con esto de la finalidad podemos decir que la misma definición de investigación y la misma definición de investigación preliminar ya específicamente de una vez casi que hacen inmediatamente o entran a ver también el tema de, bueno, que la finalidad al fin y al cabo es esa, ¿verdad? Acreditar o desacreditar una situación fáctica. Si querés, pasamos, Miriam. El fundamento, ¿cuál sería el fundamento? Bueno, hay una necesidad de racionalizar los recursos administrativos para evitar su desperdicio y así no incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo. Hay un voto de la sala, el que les había mencionado, que incluso toca puntualmente ese aspecto, ¿verdad? La sala indica la investigación preliminar resulta congruente con varios principios del procedimiento, tales como el de economía, racionalidad y eficiencia, en cuanto permite ahorrar recursos financieros, humanos y temporales al evitar la apertura de procedimientos innecesarios e inútiles, sea porque no existe mérito, no están identificados los funcionarios presuntamente responsables o no se cuente con elementos que permitan formular una intimación clara, precisa y circunstanciada. Aquí hay un tema importante y es el tema de que, bueno, a raíz de la suscripción de una serie de incluso instrumentos de tipo internacionales que el país pues se obliga ante el derecho internacional a respetar y a aplicar, Costa Rica se ha obligado a promover el tema de la denuncia ciudadana, que es un tema relevante. Incluso en el curso vamos a profundizar un poco sobre el tema de la denuncia ciudadana, su relevancia, su importancia, cuáles son los requisitos que debe reunir una denuncia ciudadana, y también vamos a hablar un poquito de, bueno, cómo podríamos entonces influir en la misma ciudadanía o incluso dentro de la institución en la que formamos parte, ¿verdad?, para empezar a generar denuncias de más calidad. Y con respecto a este tema de promover esta denuncia ciudadana y de promover esta cultura, torna todavía mucha más relevancia el tema de la investigación preliminar, porque imaginen ustedes que sería materialmente imposible para la administración iniciar inmediatamente un procedimiento administrativo cada que entra una denuncia ciudadana sobre algún tema particular. Entonces, de ahí la importancia de la investigación preliminar y de ahí la importancia de utilizarla como un instrumento para también poder gestionar de la manera más eficiente estas denuncias que eventualmente pues podrían empezar a ingresar a las instituciones, haciendo alusión a sus diferentes ámbitos de acción, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el tema de racionalizar recursos, el tema que tiene que ver con los principios de economía, de eficiencia, y de ahí que la investigación preliminar pues cada día va a ir tornando y bueno, es algo que está pasando ya y va a seguir en esa línea, es mi opinión, que cada día pues va a tornar más importancia, más relevancia y un tema en el que necesariamente la administración pública y la forma en que se gestiona el sector público pues va a tener que invertir en este tema. Si quieres, pasamos, Miriam. Otro tema relevante es, bueno, cómo se puede poner en conocimiento de los hechos a la instancia que es la competente para hacer el análisis de los presuntos hechos irregulares. Y aquí quiero hacer una diferencia. Una cosa es la instancia que tiene competencia para hacer una valoración de hechos presuntamente irregulares, y otra cosa o otro escenario distinto es
ya el escenario de entrar propiamente a investigar. ¿Y por qué existe esta diferencia? Existe esta diferencia porque no cualquier tema que se denuncie o no cualquier asunto que se denuncie, pues amerita o implica automáticamente que usted, la administración, va a iniciar un procedimiento de investigación. Sino que un poco la visión que se le ha venido dando a este tema es, bueno, el análisis de presuntos hechos irregulares es un tema, o lo podríamos llamar así como que ese es como el tema macro, ¿verdad? Y el tema de investigación preliminar sería uno de esos escenarios en donde ya entramos, después de haber hecho un filtro de esos análisis de presuntos hechos irregulares, ya entramos a hacer ya una valoración más específica sobre esos hechos que fueron puestos en conocimiento de la administración. Pero bueno, ¿cómo nos podrían poner en conocimiento de esos hechos presuntamente irregulares? Pues aquí quiero hacer mención a algunos de los que son tal vez los más comunes, pero pues pueden haber muchas otras formas en que se le ponga en conocimiento a la instancia competente para que entre a conocer. Entonces, una de las más comunes es, bueno, la presentación de una denuncia, ¿verdad? Esa denuncia puede ser interpuesta por un funcionario, por un ciudadano, cualquier persona, y se puede identificar o incluso se puede hacer de forma anónima. Incluso el tema del anonimato en la investigación preliminar es un tema muy delicado y que torna también mucha relevancia, está completamente relacionado con el tema del principio de confidencialidad que hablamos anteriormente. Luego hay un tema también, otra posibilidad es identificación de hechos durante el desarrollo de estudios, de actuaciones de las instancias competentes para analizar presuntos hechos irregulares. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo muy común es la auditoría interna se encuentra haciendo un estudio de auditoría sobre un tema particular y encontró una serie o parte de sus hallazgos dentro de su estudio de auditoría es que hay una serie de hechos que aparentemente podrían ser irregulares y entonces desde la perspectiva de la auditoría pues se requiere iniciar una investigación. Entonces, bueno, la forma en que nos puso en conocimiento de esos hechos es a raíz de un estudio, de un análisis que se hizo para poder determinar que al parecer hay algo ahí que requiere un análisis ya más específico. También puede ser por un requerimiento de una autoridad competente y alguna autoridad que le indique a la administración activa o a la misma auditoría dentro de la administración activa también, pues que requiere que haga un análisis sobre un tema determinado. Entonces esto sería un tema en donde a raíz de un requerimiento de una autoridad que tiene competencia para hacer ese requerimiento, se le solicita a una instancia con competencia para hacer análisis de hechos presuntamente irregulares, pues que entonces entre a conocerlos. Y puede ser en realidad, como les decía, cualquier otro medio en donde se pongan los hechos en conocimiento de las instancias competentes, pues para analizar el tema, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo y cosas que nos han pasado, por ejemplo, en la Contraloría, ¿verdad? Y un ejemplo es por una noticia. Entonces, una noticia en prensa sobre un tema particular. Y tal vez nadie al interno sabía, conocía el tema, era un asunto que quizás todavía no se había denunciado formalmente, pero sale a raíz de una noticia, una investigación periodística que se hizo, etc. Entonces, inclusive esa noticia podría dar pie a que se haga a que se inicie por parte de la instancia competente, pues una investigación sobre el tema. Entonces, son como algunos de los ejemplos más comunes, pero esto, como les decía, pues es un tema muy amplio y donde casi que por cualquier medio nos podemos enterar y puede activarse el sistema para iniciar el análisis. Si querés, pasamos, miren. Bueno, esto que tenemos aquí hace referencia a una propuesta, y esta sí es una propuesta que se hace en el programa del curso, ¿verdad? Es una propuesta que se hace ya a la hora de desarrollar el programa, en donde obviamente vamos a adentrarnos más a profundidad en cada uno de ellos, y en realidad tal vez estas fases van a ser de alguna manera pues el corazón de
este curso corto que impartirá el CICAP en el tema de la investigación preliminar, y es que se hace una propuesta de cuáles podrían ser algunas fases o pasos ordenados para llevar a cabo el trámite y el análisis de presuntos hechos irregulares. Entonces, se hace una propuesta inicial de un análisis del caso, un análisis inicial. Ahí se procurará comprender los hechos que se denuncian a efectos de establecer cuál es el camino más idóneo a seguir para atender el caso. Se analizan temas como la competencia, los antecedentes, eventuales responsables, la prueba con que se cuenta, las faltas aparentes, entre otros. Entonces, en esta etapa de análisis del caso, de análisis inicial, a mí me gusta llamarle análisis inicial, en esa etapa es importante, y ahí, para decirlo en palabras sencillas, lo que vamos a hacer es entender la parte fáctica principalmente, entender los hechos. Y una vez que entendamos los hechos, entonces tomar una decisión de cómo es que vamos a atender este asunto y cuál es el camino que vamos a tomar. Si el tema lo vamos a seguir analizando más a profundidad, entonces lo vamos a pasar a la fase de investigación, que es el punto 2 que tenemos ahí. O si el tema lo vamos a trasladar a otra instancia que tiene la competencia para hacer el análisis. Si el tema, producto de ese análisis o filtro inicial que hicimos, nos damos cuenta que en realidad no hay mérito para continuar con un análisis más profundo, entonces pues lo estaríamos desestimando. Entonces, es una posible vía, ¿verdad? Y en fin, hay varias formas de tramitar el caso y varios caminos que podríamos seguir. Y lógicamente ya en el curso pues vamos a adentrarnos en esto y vamos a explorar todos estos posibles caminos que existen y que implica cada uno de ellos, ¿verdad? Pero sí es importante que se hace una propuesta de ese primer paso inicial de análisis para, como les explicaba anteriormente, no entrar directamente a hacer una investigación sin antes haber valorado estos aspectos que son esenciales para entender el caso. Ya propiamente adentrándonos en la segunda fase, que sería cuando producto de ese primer análisis entendemos que hay elementos suficientes para llevar a cabo una investigación, entonces ahí sí sucede, ¿verdad?, que la instancia competente inicia un análisis exhaustivo, ya un análisis ya centrado en los hechos, en cuáles podrían ser las normas aparentemente violentadas, quiénes son los presuntos responsables, también la parte o el tema que tiene que ver con la identificación de posibles daños, si hay daños a la hacienda, si hay daños de tipo material, económicos, etcétera, y se evacuarían entonces las diligencias propiamente de investigación. Entonces, en el programa del curso nos vamos a adentrar en esta fase de investigación, vamos a tratar de entender un poco cómo es que la vamos a planificar, y el corazón de la investigación propiamente es el tema de, bueno, de cuáles son esas diligencias de investigación que vamos a llevar a cabo para entonces poder descubrir o poder comprobar o no esos hechos que nos están poniendo por ejemplo, cuando se trata de una denuncia, ¿verdad? Esos hechos que nos están denunciando, entonces en la investigación vamos a comprobar si esos hechos realmente sucedieron o no sucedieron. Esto va a generar una hipótesis, ¿verdad? Y esa hipótesis es la que vamos a comprobar en ese proceso de investigación, y finalmente, pues vamos a determinar cuál es el producto más idóneo y cuál es el producto que vamos a emitir para dar por concluida la fase de investigación. Y bueno, ya finalmente, y no menos importante, la fase del régimen recursivo y del seguimiento, ¿verdad? Esto se refiere a las posibilidades que existen, sobre todo hace referencia cuando hay de por medio una denuncia. Entonces, hay ocasiones en donde pues el denunciante tal vez no queda satisfecho con el análisis que hizo la administración o la instancia competente, y entonces tiene la posibilidad ante determinados productos, que también vamos a analizar ya más a fondo en el curso, de interponer un recurso. Y también vamos a adentrarnos en el tema de, bueno, cuál es el seguimiento que una vez que esa instancia competente emite su producto final de investigación, qué seguimiento le puede dar a ese producto.
Entonces, ¿cuál es el alcance de ese seguimiento? ¿Hasta dónde lo puede hacer? Ejemplo típico, la auditoría llega y sigue las fases estas. Estas fases están bastante, o se hace un intento de organizarlas un poquito en la norma esta que les explicaba, que se emitió para las auditorías internas. Entonces, creo que las auditorías tienen la ventaja de tener esa norma y de tener un poquito entonces más, de tener de alguna manera ya más referenciado y más organizado el tema de cómo llevar a cabo esa investigación. Pero bueno, al fin y al cabo es una norma de referencia que ustedes pueden accesar y que pueden utilizar como referencia en las diferentes investigaciones en caso de que no se trate de auditorías. Pero con respecto al tema del seguimiento, ya les estaba comentando para no desviarme del tema, con respecto al tema del seguimiento, el caso típico es llega a la auditoría, hace el análisis inicial, determina que corresponde hacer una investigación, realiza la investigación, lleva a cabo, evacúa las diligencias de investigación y determina que el producto más idóneo es una relación de hechos. Una relación de hechos para establecer responsabilidades. Entonces, esa relación de hechos va a tener como finalidad establecer un nexo causal en donde se indique claramente, bueno, por qué es que se considera que el presunto responsable es sujeto de una serie de normativa, que es la que la auditoría va a explicar cuál es la normativa que violentó y a partir de ahí cuál es la sanción que le corresponde. Y ya va a solicitar a la instancia competente, pues, que inicie el procedimiento administrativo ya tendiente a sancionar al presunto responsable. Entonces, ese producto de esa relación de hechos va a tener un seguimiento de parte de la auditoría. Ahí lo que vamos a adentrarnos un poquito es, bueno, cuál es el alcance de este seguimiento y hasta dónde puede llegar la auditoría para darle seguimiento a su producto. Entonces, eso para finalizar en el punto 3, que sería la tercera fase, propuesta. Si querés, pasamos, miren. Les hablé un poquito de la planificación de la investigación anteriormente, entonces quería, de manera muy breve, exponer tal vez, bueno, cuáles son como algunos de los elementos en los que nos vamos a adentrar en este tema de la planificación. Entonces, ahí vamos a abordar, por ejemplo, los objetivos del análisis que se va a iniciar, cuál va a ser el alcance. Aquí en palabras coloquiales, cuando hablamos del alcance, un poco es como, bueno, vamos a marcar la cancha, ¿verdad? Vamos a identificar cuál va a ser el ámbito respecto al cual se va a suscribir este análisis. Con respecto a las tareas, ya es propiamente definir cuáles van a ser las acciones y las labores que vamos a desarrollar. Y también vamos en esa planificación, identificar cuáles son los presuntos responsables, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando siempre, cuando estamos en materia de investigación, estamos hablando de presunciones. Entonces, son presunciones, son hipótesis, ¿verdad? Pero es importante que tengamos identificado, bueno, cuáles son esos presuntos responsables y cuáles son las tareas que vamos a desarrollar para tratar de comprobar si esos presuntos responsables efectivamente se les puede o no se les puede reprochar algún comportamiento que contradice el ordenamiento. Y finalmente se va también a ahondar en tema de los recursos, que básicamente es, bueno, cuáles van a ser los recursos humanos y tecnológicos que tenemos para poder llevar a cabo esa investigación. Si querés, pasamos, Miriam. Y bueno, en el tema de los posibles productos que pueden, en los que puede concluir una investigación, ¿verdad? Estamos hablando ya cuando estamos en fase, cuando se decidió que se va a hacer una investigación. Entonces ahí quería hacer referencia a tal vez los que son los productos más comunes. Pero esto no quiere decir que no puedan haber otros productos, o sea, esto es como lo que se suele, o los productos que suelen utilizarse, pero hay muchas otras posibilidades de productos que pueden arrojar una investigación. Pero bueno, los más comunes son, por ejemplo, la desestimación o el archivo de la gestión. Esto se refiere a aquellos casos en donde no se determinaron elementos suficientes para el establecimiento de alguna responsabilidad o bien para emitir algún producto, orden, advertencia para atender el asunto, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí es lo importante del tema de la desestimación, es que si se emite una desestimación,
sí es importante que exista una fundamentación en torno a esa desestimación. Entonces, aquí torna mucha relevancia el tema de la importancia del acto administrativo fundamentado, que eso sí es una de las características y una de las obligaciones que tendría la instancia que hace el análisis a la hora de desestimar o archivar la gestión. La relación de hechos, como les explicaba, es un producto que compila una serie de hechos presuntamente irregulares, acciones o omisiones, que se encuentran ligados por un nexo de causalidad a una falta y a un presunto responsable. Entonces, aquí es donde se desarrolla ese nexo causal, y con base en ese nexo causal es con base en lo que se solicita a la instancia competente que pues se aperture un procedimiento para ya hacer o darle el debido proceso y darle la oportunidad de defensa al presunto responsable, y ya ahora sí entrar a hacer una valoración de la verdad real de los hechos, que eso es lo que se hace propiamente ya en el procedimiento administrativo. Y otro posible producto que puede surgir es pues una denuncia penal, ¿verdad? Que ya es un producto donde se acredita la existencia de elementos suficientes para considerar, al menos en grado de probabilidad, la ocurrencia de un delito. ¿Cuál es la diferencia con la relación de hechos? La diferencia entre la denuncia penal principal, la diferencia principal entre la denuncia penal y la relación de hechos es que la relación de hechos es un producto que está pensado para establecer responsabilidades de tipo administrativas o civiles. ¿Okay? Mientras que la denuncia penal es un producto que ya está enfocado en el establecimiento de responsabilidades, pero ya responsabilidades de tipo penales. Entonces, al ser un producto enfocado en responsabilidades de tipo penales, es un producto que sí necesariamente siempre se dirige al Ministerio Público. O sea, termina siendo atendido por el Ministerio Público, y el Ministerio Público, como ente competente, pues será el que hará el análisis, ¿verdad?, de este producto, y será el que valorará si hay elementos suficientes o no, pues para iniciar ya un proceso judicial sobre el tema particular. Con respecto a las denuncias penales, es importante recalcar el hecho de que aquí sí torna importante una coordinación previa, ¿verdad?, con el Ministerio Público, pues para de esta manera ir encaminando la forma en que se va trabajando el producto. Y aquí básicamente un poco es también trabajar en conjunto pues con la instancia del Ministerio Público, que finalmente posiblemente sea la que vaya a recibir ese producto. Si querés, pasamos. Y pues ya para ir concluyendo, y estas son, también quiero plantear aquí algunas de las interrogantes principales que tal vez pues después de esta presentación muchos de ustedes les pueden quedar por ahí rondando, ¿verdad? Y son algunas de las interrogantes que también pretendemos con este curso corto, enfocado específicamente en temas de investigación preliminar, pues darles respuesta, ¿verdad? Y tratar de atender. Entonces, algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué aspectos debo considerar al efectuar los análisis iniciales de las admisibilidades de las denuncias? Ya dimos aquí una pequeña pincelada de en qué consistiría ese análisis inicial. ¿Cómo debo resguardar la confidencialidad de la investigación? Ya adentrarnos, ¿verdad?, en qué consiste esa confidencialidad. El tema de la confidencialidad en la investigación es un tema complejo, y es un tema que incluso tiene diferentes niveles o escenarios dependiendo del avance que la investigación va teniendo. Entonces es un tema complejo que hay que entrar a valorar propiamente y ya específicamente. Luego, otra interrogante importante es, bueno, ¿en qué plazo debo ejecutar la investigación? ¿Hay un plazo? ¿Cómo funciona este plazo? ¿O no hay plazo? Hay más bien un tema que tiene que ver con una atención razonable y proporcionada. O sea, ¿cómo está pensado el tema del plazo? ¿Cómo corresponde desestimar una denuncia? Un poco lo que les decía, ¿verdad? Si vamos a desestimar una denuncia, bueno, tiene que ser una desestimación fundamentada. No es solamente decirle al denunciante, mire, su denuncia fue desestimada. No, hay que establecer toda una fundamentación y todo un análisis en donde se explica claramente y técnicamente por qué es que se está pues desestimando esa denuncia. También el tema de, bueno, ¿qué diligencias de investigación puedo llevar a cabo? O sea, de esas diligencias,
que mencionamos en la presentación, pero que no nos adentramos en ellas. Bueno, cuáles son, en qué consisten, cuáles son las diferencias entre una y otras, cuándo es conveniente aplicar o implementar una u otra. El tema de cómo formulo la hipótesis también de la investigación, propiamente ya cuando estoy en etapa de investigación, bueno, cómo formulo esa hipótesis, de qué manera construyo esa hipótesis, porque la construcción de esa hipótesis va a ser muy relevante a la hora de desarrollar y llevar a cabo la investigación, porque como les decía, al fin y al cabo es una labor de comprobación de esa hipótesis. ¿Cómo establezco el nexo de causalidad? A efectos de establecer responsabilidades, ¿verdad? Ese nexo causal, bueno, ¿cómo lo puedo establecer? ¿De qué manera lo puedo trabajar? ¿De qué se compone ese nexo causal, ¿verdad? Bueno, ese nexo causal así a muy grandes rasgos, pero lógicamente es un tema en el que hay que adentrarnos a profundidad. Tiene que ver con establecer o lograr clarificar, bueno, el presunto responsable en este caso, y cuál es la conducta que yo le puedo reprochar. Esa conducta que le reprocho es una conducta que violenta una norma, y esa norma violentada, ¿cuál es la sanción que me establece? Entonces, ese es el nexo de causalidad que tengo que construir dentro de una investigación para yo poder solicitar la apertura de un procedimiento y solicitar pues que se le imponga a ese presunto responsable alguna de las opciones o de los tipos de responsabilidades que hablamos más adelante. Luego, ¿cuáles son los aspectos a considerar para elaborar productos como las relaciones de hechos, las denuncias penales? Ya entrándonos un poquito en, bueno, si vamos a hacer una relación de hechos o una denuncia penal, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Cuál es la estructura de estos productos, verdad? Y estos productos, un poco de qué manera hay que irlos trabajando en sus diferentes apartados. Y finalmente, ¿cuáles serían los plazos para recurrir ese producto final que emite la instancia competente? Y esos plazos es importante pues entenderlos y conocerlos, porque en un eventual recurso que se presente, pues es parte de las cosas o de los riesgos que hay que gestionar. Y bueno, ese es un poco como el panorama que quería pues transmitirles hoy con esta pequeña pincelada del tema de investigación. Espero que haya resultado pues de interés y que haya resultado también de utilidad para ustedes en sus diferentes labores, en sus diferentes funciones en las instituciones en las que están, o no necesariamente solamente pues podemos hablar del sector público, ¿verdad? También para la sociedad civil en general. Es importante el tema, por ejemplo, de la denuncia ciudadana, de cómo puedo como ciudadano y cómo puedo como administración pública yo tratar de promover todo este tema de una denuncia pues más eficiente y una denuncia más útil, una denuncia de más calidad, de forma tal que los insumos que esa denuncia hagan llegar a las diferentes instancias, pues sean insumos que permitan llevar a cabo una investigación satisfactoria. Entonces, pues de mi parte ha sido un gusto compartir con ustedes. Quedo a disposición, ¿verdad? Para aquellas dudas o para aquellas consultas que tengan sobre el tema. Y pues con mucho gusto también espero a muchos de ustedes pues poder también verlos en este curso que vamos a estar iniciando la otra semana y ya poder adentrarlos más en el tema. Te cedo la palabra, Miriam. Sí, gracias, don Carlos, por este espacio. Tenemos por acá unas preguntitas. Nos pregunta don Carlos que suspende plazos de prescripción. ¿A qué hace referencia la consulta tal vez de que suspende plazos de prescripción para iniciar un procedimiento, se refiere? Sí, en efecto, si la investigación preliminar suspende plazos de prescripción tomando en cuenta la reforma del Código de Trabajo en la parte procesal, que ya se reduce sustancialmente el plazo de un mes para el inicio del procedimiento. Sí, tenemos que hacer diferencia ahí de cuando estemos en presencia de
bueno, eso es una de las primeras cosas que es importante definir, ¿verdad? Cuando estamos en presencia de hechos que se van a considerar como de carácter o de índole laboral, o hechos que se van a considerar, por ejemplo, en el ámbito de la hacienda pública. Entonces, si estamos en el ámbito de la hacienda pública, el plazo es diferente, es un plazo mucho más amplio, es un plazo de 5 años, también en temas, por ejemplo, de corrupción. Entonces, ahí sí hay que valorar caso concreto para ver cuál es el tema y cuál es el tipo de, cuáles más bien son los hechos que se están analizando, para entonces poder, a partir de ahí, entender cuál va a ser el plazo de prescripción que nos va a aplicar. El plazo de prescripción, y creo que con esto le contesto a don Carlos, se considera también, o más bien es importante entender esto, se considera a partir del momento en que la instancia competente para hacer el análisis se le pone en conocimiento de los hechos. Entonces, esto también podría ser muy casuístico, porque podría ser que una investigación preliminar, con solo el hecho de iniciar, todavía no haya ninguna claridad respecto de los hechos, sino que más bien en la investigación lo que se está intentando hacer es entender qué fue lo que pasó para de esa manera poner en conocimiento a la administración. Y ya entonces, ahí sí, a partir de que se le ponga en conocimiento a la administración, a raíz de esa investigación que se hizo, empezaría a correr el plazo. Pero también podría suceder, y esto es un tema que se ha discutido mucho y es un tema también es un tema, vamos a ver, donde todavía no hay una posición clara o una posición certera sobre el tema, por esta particularidad que te estoy diciendo, porque también podría suceder que cuando se solicita iniciar la investigación preliminar ya se tiene muy claro cuáles son los hechos y ya se tiene muy definido qué fue lo que pasó o qué fue lo que presuntamente sucedió. Entonces, a partir de ahí, sí hay algunas sentencias judiciales de que hablan de que el plazo del mes empieza a correr ahí. Ahora, cuando tenemos problemáticas en temas de plazo, es cuando son asuntos meramente laborales, por lo corto que es el plazo, ¿verdad? En los demás aspectos que tengan que ver con corrupción, con malos usos de fondos públicos, con daños a la hacienda pública, con temas que tengan que ver de administración financiera, etcétera, ahí sí no tenemos tanto problema con los plazos, porque los plazos son mucho más amplios. Tan amplios son esos plazos que, por ejemplo, en materia de hacienda pública, cuando hay un tema o de malos usos de fondos públicos, para ponerlo más general todavía, cuando hay un tema de malos usos de fondos públicos, se entiende que el plazo de los 5 años incluso empieza a correr, no a partir del momento en que aconteció el hecho, sino a partir del momento en que la administración o la instancia competente conoció los hechos. Entonces se ha interpretado de esa forma. Muchas gracias, don Carlos. Tenemos por acá Mary. Dice, ¿qué sucede si el órgano que realiza la investigación preliminar recomienda la apertura? El órgano decisor decide realizar la apertura y una vez que se realiza el procedimiento administrativo, se determina que no había mérito para dar la apertura de este procedimiento administrativo. ¿Hay alguna responsabilidad para el funcionario que realiza la investigación? No, no hay responsabilidad, salvo que sea una cuestión pues muy casi que de una malpraxis profesional, ¿verdad? Pero en realidad la decisión que después de que vamos a ver, una vez que se emite el producto final de la investigación preliminar, en este caso la consulta lo que habla es de que se emite un producto para iniciar un procedimiento, posiblemente una relación de hechos. Cuando inicia el procedimiento, siempre se debe tener claro que la administración recibe este producto. Una vez que recibe este producto, o la instancia competente, ¿verdad? No necesariamente la administración, puede ser otra instancia, etcétera. Pero quien recibe el producto final de la investigación valora ese producto y entonces a partir de ahí decide si inicia o no inicia el procedimiento. Cuando se inicia el procedimiento, entonces lo primero que se va a hacer es nombrar el órgano, lo que se conoce como el órgano director. El órgano director, lo que va a hacer, o una de las primeras cosas que va a hacer, es emitir el acto de apertura, ¿verdad? Pero para emitir el acto de apertura, que en el acto de apertura es donde se va a establecer claramente y se van a imputar los diferentes
acciones que se consideran reprochables a los diferentes o a los presuntos responsables, ese órgano, a la hora de emitir el acto de apertura, va a hacer una valoración de ese producto y va a determinar si existe mérito suficiente o no, y lo va a comunicar hacia la administración. Entonces, perfectamente podría suceder que la administración reciba el producto, considere que va a solicitar la apertura de un órgano, pero cuando el órgano recibe, el órgano hace una valoración. Recordemos que ya cuando está constituido el órgano, en principio ya ahí sí estamos hablando de que tiene funcionarios o tiene gente que son expertos en la materia y que son técnicos, o que por lo menos tienen un conocimiento técnico más profundo del tema de responsabilidades. Entonces, perfectamente puede suceder que este órgano considere que no hay mérito y entonces el procedimiento ni siquiera inicie. Eso perfectamente puede suceder. Pues no es tan común que suceda, pero es una posibilidad. Como también puede suceder, pues que dentro del procedimiento se concluya, una vez que se evacúen todas las instancias del procedimiento administrativo, pues que no hay mérito y que no hay responsabilidad. Precisamente, pues para eso es el procedimiento. Muchas gracias, don Carlos. Tenemos por acá, dice, me gustaría consultar quién se considera que deba ser el encargado de realizar la investigación preliminar en un caso de contratación administrativa, si la unidad gestora o la proveeduría institucional, mediante su departamento encargado de ejecución contractual, cuando se trate de un incumplimiento imputable al contratista con el que trata la unidad gestora directamente. Bueno, esta es una pregunta que en realidad no hay una respuesta única. Esto va a depender de cada una de las administraciones. Vamos a ver, cada institución en principio, pues obviamente tiene un jerarca que es el que tiene la potestad sancionatoria. Acordémonos que el jerarca es quien tiene la potestad sancionatoria. A partir de esto, el jerarca, dependiendo del organigrama y dependiendo de la distribución de funciones que la administración tenga, pues también podrá establecer cuáles son las instancias en las que va a delegar una investigación preliminar. Perfectamente podría ser la proveeduría quien haga una investigación, pero también perfectamente podría ser otra instancia. E incluso podría ser que la administración nombre una comisión específica con funcionarios de determinadas áreas o de funcionarios respecto de los cuales el jerarca considere que tienen la experticia y el conocimiento para llevar a cabo el análisis, y perfectamente puede pasar que la administración establezca una comisión interinstitucional o una comisión en alguna instancia de la administración para que lleve a cabo la investigación. También puede pasar, y sucede en algunas instituciones, que ya hay algunas instituciones que tienen unidades para hacer investigaciones preliminares. Entonces, eso también puede pasar. Puede ser que ya dentro de la estructura de la organización exista una unidad en la que ya tiene delegada esa función. O también acordémonos que está el tema de las auditorías internas, ¿verdad? Entonces, también la administración podría, y esto en realidad también es bastante común, que suceda sin que con que sea bastante común quiera decir que sea la práctica en todos los casos más adecuada o más eficiente, pero es muy común que suceda que estos análisis o estas investigaciones las lleve a cabo también la auditoría por petición de la administración. Entonces la administración le solicita a la auditoría si puede hacer, si puede llevar a cabo la investigación sobre un tema determinado. Ahí es importante también entender, ¿verdad?, que las auditorías internas tienen independencia funcional y de criterio, entonces también entra ahí a regir el tema de esta independencia funcional y de criterio, y entonces entra ahí esa negociación y esa coordinación que tiene que existir entre la administración y la auditoría. Perdón, para terminar la intervención, para terminarla, porque me parece que la consulta que hacía el compañero, o no sé si estoy en lo correcto, sentí que también estaba de por medio un tema ahí de qué tan pertinente sería que una instancia que podría tener o podría estar implicada en el tema lleve a cabo la investigación. Entonces, ahí también es importante hacer referencia
al tema de los conflictos de interés, que es un asunto que lógicamente el jerarca y quien ostente la potestad disciplinaria tiene que valorar, ¿verdad? A la hora de decidir quién va a hacer la investigación preliminar, es un tema fundamental de valorar y pues en tema de investigación preliminar aplica por completo el tema del principio de objetividad, de imparcialidad y siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger quién va a llevar a cabo la investigación, que no estemos en presencia de algún posible conflicto de interés. Gracias, don Carlos. Nos preguntan por acá también, ¿puede el Consejo Municipal, abrir una investigación preliminar y que quede en actas absolutamente todo lo que se da en la apertura de la investigación preliminar? Bueno, vamos a ir por partes. El Consejo Municipal, como uno de los órganos, digamos, dentro de la organización municipal, sí podría abrir y podría iniciar una investigación preliminar. Ahora, aquí sí entra a regir el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Entonces, el artículo 6 de la Ley contra la Corrupción, no, el 8 de la Ley contra la Corrupción y el 6 de la Ley de Control Interno establecen, y ambos van en el mismo sentido, ¿verdad? Establecen el tema de los diferentes niveles de confidencialidad de los que les hablaba ahora en la presentación. Entonces, ahí sí es importante tomar en cuenta que durante la investigación, toda la documentación y toda la información que conforma tanto expediente como papeles de trabajo de la investigación, pues durante el trámite de la investigación es confidencial, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener ese cuidado porque sí sucede en muchas ocasiones que los consejos municipales tal vez no tienen el debido cuidado con esto y entonces por la vía de las actas o incluso algunas audiencias que son públicas, ¿verdad? Eventualmente se podría violentar el principio de confidencialidad. Entonces ahí sí es importante que los consejos municipales tengan una asesoría, pues muchas veces es conveniente de parte de quien les pueda dar asesoría legal, ¿verdad? Una asesoría respecto de cómo debe ser la conducción de la investigación y de los cuidados que hay que tener en torno al tema de la confidencialidad. Gracias, don Carlos. Vamos a ver unas preguntas más, 15 minutitos para no quitar mucho tiempo. Dice por acá, doña Charina, dice, ¿qué ocurre cuando la persona denunciante expone y difunde datos personales de las personas investigadas durante la etapa preliminar y antes de la apertura del disciplinario? Ok, bueno, vamos a ver, para también ir por partes. Primeramente, con respecto al denunciante, es muy común que suceda que el denunciante, él mismo, de alguna manera, da a conocer su identidad, de manera pública incluso. Incluso es común denunciantes que pues salen diciendo hasta en prensa cuando son casos que tienen que tienen cierto impacto a nivel de prensa, ¿verdad? Que incluso salen diciendo, yo denuncié tal tema, lo denuncié ante tal instancia, y lo que denuncié fue esto y esto y esto. Eso perfectamente puede pasar y eso digamos que de alguna manera de ahí es una potestad que el denunciante tiene y ahí no existe en ese sentido una restricción para el denunciante de que él quiera dar a conocer que es el denunciante. No obstante, siempre la instancia competente para llevar a cabo una investigación sí tiene que dar protección al denunciante, aun y cuando de alguna manera se interprete que el denunciante renunciaba a ella. Entonces, aún así, la instancia debe de dar esa protección y lo que debe procurar es seguir con las reglas de confidencialidad de acuerdo a cómo lo establece la normativa, no difundir la información del denunciante, ¿verdad? A los diferentes medios, a terceros, etcétera. Y siempre se le debe dar esa protección. Con respecto al denunciante, el denunciante, dentro de esos niveles que les hablaba de protección y de confidencialidad, es el que tiene el nivel máximo de protección. Entonces, el denunciante va a ser protegido incluso ya cuando la investigación está finalizada. Y esa protección tiene que seguirse dando.
La instancia está en la obligación de todos los documentos en donde aparezca información que pueda revelar la identidad del denunciante, declararlos confidenciales, e incluso cuando la investigación está concluida y el expediente ya está archivado, y dentro del expediente todas esas documentaciones que hagan referencia o que puedan de alguna manera dar a conocer la identidad del denunciante deben de clasificarse como confidenciales y no pueden ser entregadas, digamos, a terceros, que es común que lleguen, por ejemplo, a pedir copias de expedientes, de investigaciones, etc. Incluso el no respetar este principio de confidencialidad en torno al denunciante puede generarle responsabilidad administrativa al funcionario a cargo. Entonces es un tema muy delicado y con el que hay que tener mucho cuidado. Eso para responder a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta tiene que ver, bueno, ¿qué pasa cuando el denunciante en su denuncia que hace pública, o bien puede ser que no la haga pública, ¿verdad? Pero en su denuncia expone datos que son confidenciales? Acordémonos que a la hora de hacer un análisis de cuáles datos son o no son confidenciales, ahí sí ya entran a regir un elenco de normas dentro de nuestro ordenamiento, ¿verdad? Que pueden ser, dependiendo de lo que se trate, pueden ser incluso muchas. Una de las más relevantes es, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos. Entonces, con respecto a la Ley de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos establece algunas de las que son tal vez más comunes, ¿verdad? Datos son más comunes en los que hay que guardar siempre una confidencialidad. Entonces, por ejemplo, temas que tienen que ver con la dirección de la persona, con los números de teléfono privados de las personas, los correos electrónicos, etcétera. Es información que de conformidad con la Ley de Protección de Datos está clasificada como información confidencial. Entonces, ¿qué sucede ahí? La instancia que recibe esa información y que es la competente para hacer la investigación, está en la obligación de clasificar esa información como confidencial. Y a la hora de clasificarla como confidencial, esto implica que la misma no puede ser, bajo ninguna circunstancia, revelada a terceros, ¿verdad? Y esto aplica tanto durante como al finalizar la investigación. Entonces, por eso es que el tema de la confidencialidad, veo que hay muchas preguntas que tienen que ver con el tema de la confidencialidad y del resguardo de esto y de protección de datos, pues es todo un tema en materia de investigación, ¿verdad? Y en materia de responsabilidades en general en la administración pública, porque es un tema complejo y es un tema en donde, como les decía, hay todo un elenco normativo y hay todo un conjunto de normas que están por ahí y que, pues eso implica que cada caso particular hay que analizarlo particularmente y hay que ver qué información o qué documentación de la que yo tengo dentro de mi expediente de investigación tengo que clasificar como confidencial y qué información puedo, digamos, dar acceso público, ¿verdad? Una de las cosas que más ayudan a identificar cuándo algo es confidencial y cuándo no, sin que sea absoluto, pero es siempre una recomendación que yo les doy es, bueno, cuestiónense si este dato es un dato que es público desde el punto de vista de que existen bases de datos públicas. Les pongo un ejemplo, el número de cédula de una persona. ¿Es público el número de cédula de una persona? Pues hay una base de datos del Registro Nacional que establece que es público, ¿verdad? O sea, usted puede accesar mediante el nombre de la persona y ver a ver cuál es su número de cédula y toda la información que está en ese registro, que es un registro público, pues es información que se ha definido pues, como información pública a la que cualquier ciudadano puede accesar mediante las bases de datos del registro público. Pero hay otros datos que no lo son y que hay normativa que lo establece como que no lo es, como les decía el caso de la dirección física de la persona, el teléfono privado de la persona, los correos electrónicos, los expedientes médicos de las personas, el tema de la información financiera y bancaria. Entonces, pues todo va a depender de cada caso concreto. Gracias, don Carlos. Dice don Alonso, ¿puede el denunciante solicitar avances de la investigación preliminar? Vamos a ver, el denunciante, por un tema de que siempre existe el derecho de hacer solicitudes de información a la administración, ¿verdad? El denunciante le puede consultar a la instancia encargada
en qué estado está su gestión, ¿verdad? Y la instancia encargada de llevar a cabo la investigación está en el deber de darle respuesta y pues, de informarle en qué estado está su gestión, ¿verdad? Sin que esto implique que le tenga que dar detalles de cuáles son las diligencias de investigación que está haciendo y entrar en detalles ya que, pues, más bien son, o la naturaleza de la investigación, lo que busca es que el tema de las diligencias de investigación y el tema de todas las acciones que se lleven a cabo dentro de la investigación, pues se mantengan como confidenciales durante el trámite de la investigación para no entorpecer la misma, ¿verdad? Pero a la pregunta que hace don Alonso, pues sí puede solicitar que le informe así, en esos términos, en qué estado está su denuncia. Y la administración, pues, le podrá contestar, bueno, su denuncia se encuentra en trámite, en este momento está en análisis, o una respuesta, digamos, en ese sentido que sea pues, genérica sin entrar en detalles. Gracias, don Carlos. Nos pregunta también don Alonso que dice, si solicitan que la denuncia vaya en sobre cerrado, ¿qué respaldo tengo como denunciante de que la misma fue recibida? Esto se da mucho en administración municipal. Bueno, vamos a ver, hay muchas formas de presentar denuncias y todo depende también de cómo lo tenga regulado la propia administración, ¿verdad? Cada día está más en boga el tema de la denuncia electrónica. Entonces, por ejemplo, en algunas instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, etc., pues ya está la posibilidad de hacer denuncia electrónica. Y pues funciona muy bien porque se hace por la página web y la página web, la misma a la hora de hacer la denuncia, pues le entrega a usted un número, por así decirlo, como un número de recibido y entonces ese es el respaldo que usted tendría. Pero cuando se presenta de manera documental, ahí lo importante es que la persona solicite el recibido conforme, ¿ok? Y el recibido conforme simplemente es bueno, lo que se conoce típicamente como recibido conforme, ¿verdad? Implica un acto de parte de la administración en donde le informa a la persona que recibió el documento, ¿verdad? Esto puede ser algo tan sencillo como la famosa R esta que ponen, ¿verdad? Con la hora, la fecha y el sello. Y de esta manera, entonces, la persona que la presenta físicamente, pues se asegura que fue recibido y esto también ya le da una serie de garantías jurídicas a la hora de solicitarle a la administración tanto los avances de la investigación como muchas veces incluso de que le dé respuesta de en qué paró su denuncia, ¿verdad? Que le informe cuál fue la forma en que decidió atender la denuncia. Gracias, don Carlos. Doña Carla nos pregunta que una vez abierto el órgano director, ¿debe anexarse el expediente de la investigación al órgano director? Es una práctica recomendable. Vamos a ver, en esto no hay no existe una norma técnica en donde se establezca que hay que hacerlo de esa forma, no es un tema tampoco que se regule en ninguna ley. En materia de investigación preliminar tenemos la particularidad, y es uno de los temas que les explicaba en la presentación, de que hay muy poca regulación a nivel legislativo, y esto implica que entonces no hay legislación sobre el tema que sea aplicable para todo el sector público en general, sino que, como les explicaba, hay algunas normas específicas, ya sea de las mismas administraciones o algunas normas que han emitido instancias como la Contraloría, como esta para los auditores, ¿verdad?, donde se regula el tema. Pero no hay como digamos que no hay una jurisprudencia definida o sobre este tema, ni tampoco una norma donde se diga que se debe adjuntar. No obstante, se considera, o al menos, bueno, pues criterio tal vez un poco personal, ¿verdad? Se considera una buena práctica adjuntar el producto junto con vamos a ver, adjuntar el producto junto con el expediente, siempre teniendo los cuidados de los que hablamos, ¿verdad? De que este expediente sí debería de definitivamente resguardar el tema de las confidencialidades.
¿Y por qué yo considero que es recomendable? Bueno, es recomendable porque es una forma también de alguna manera darle la garantía al investigado, ¿verdad?, de que pueda tener acceso a esto. Incluso hay algunos antecedentes en donde algunos órganos directores han concluido que anexar ese expediente, si la parte lo pide, si es necesario, porque forma parte de alguna manera de ese derecho de defensa que tiene el investigado, ¿verdad? Gracias, don Carlos. Es que estoy leyendo aquí las consultas porque ya nos quedan poquitos minutos. Sí. Vamos a ver. Dice doña Patricia que si la investigación preliminar se debe indicar el artículo que se violentó, así como la sanción posible ante la falta. Cuando se está emitiendo un producto para solicitar responsabilidad, sí, esto es muy importante. Porque, vamos a ver, por ejemplo, en una relación de hechos. En una relación de hechos, sí es fundamental que se indique cuál es la norma que se está infringiendo y también cuál es la sanción que se solicita que se aplique. Esto es importante porque, vamos a ver, no necesariamente una conducta que se considere inadecuada o que se considere, por ejemplo, desde el punto de vista ético, que no es correcta, no necesariamente encaja o encuadra como una conducta tipificada como irregular. Entonces, para establecer responsabilidad disciplinaria o responsabilidad civil o responsabilidad, bueno, penal, ya estamos en el ámbito de lo penal y aplicaría ya, es un campo un poco diferente, pero digamos, hablemos de disciplinaria y civil, que es lo que podríamos hacer en instancia administrativa. Para yo poder establecer este tipo de responsabilidades, sí es necesario que yo identifique una norma que está siendo violentada. Y vamos un poco más allá de eso, no basta solo con eso, basta también, o es necesario, que yo establezca que la forma en que actúa esta persona o la acción que se reprocha fue una acción que fue cometida con culpa grave, cuando menos, o sea, como mínimo culpa grave o dolo, ¿verdad? Entonces, no basta con solo decir que hubo una actuación irregular, sino que yo tengo que explicar cuál fue la norma que se violentó y tengo que también explicar y tengo que fundamentar por qué esa conducta configura una culpa grave o configura un dolo. Y si yo no logro identificar y si no logro establecer esto, entonces no hay mérito para que yo pueda establecer una responsabilidad. Entonces es muy importante que en estos productos tendientes a establecer responsabilidades, esto se desarrolle. Y bueno, digamos que tampoco existe una norma en donde se indique a nivel legal que estos productos tienen que contar con este desarrollo, pero sí, dentro de las buenas prácticas de la investigación preliminar, sí definitivamente se considera como un elemento importante, y entonces es un poco lo que hablábamos ahora de esa configuración del nexo de causalidad, ¿verdad? Entonces, ese nexo causal es muy importante y es fundamental para que el órgano decisor, el órgano director, perdón, cuando recibe el informe, pueda hacer una valoración para ver si hay mérito suficiente o no. Gracias, don Carlos. Lo que estoy haciendo es anotando las preguntas que nos quedaron para enviártelas y tal vez responderlas mañana en la actividad que tenemos. Cuando les envíe el video. Entonces, si Ok. quieres, te hago una más y cerraríamos por el momento. Justo la que manda, Miriam. Sí. Vamos a ver, dame un segundo para que encontré una por acá. Dice don Carlos que si el denunciante puede recurrir lo resuelto en la investigación preliminar si le resulta contrario a sus intereses. El denunciante. Ok, vamos a ver. El denunciante. Ahí hay diferentes escenarios. Por ejemplo, si al denunciante le están desestimando la gestión y la administración está fundamentando
o no fundamenta, también puede ser, ¿verdad? Está fundamentando las razones por las cuales desestima o archiva, ahí sí hay la posibilidad de recurrir. Entonces, en ese escenario se podría. Si la administración lo que producto de la investigación hace es que emite un producto, por ejemplo, para establecer responsabilidad, entonces, por ejemplo, emite una relación de hechos o emite una denuncia penal. Y por alguna razón, no es común que suceda, pero puede suceder, ¿verdad? El denunciante no está de acuerdo con el producto y pueden haber 1000 razones. Por ejemplo, puede ser que el denunciante haya señalado que hay 5 presuntos responsables y producto de la investigación se determinó que solo respecto de 4 de ellos hay mérito. Entonces, aun y cuando se emitió la relación de hechos, no se contempló a una de las personas que el denunciante había establecido y entonces este denunciante de alguna manera está insatisfecho con el producto. Entonces, lo que podría solicitar es una aclaración. Lo que se ha entendido o lo que a nivel de jurisprudencia se ha venido estableciendo es que lo que se puede solicitar es una aclaración a la administración, pero no entendido puntualmente como un recurso. Mientras que en el caso de las desestimaciones, ahí sí hablaríamos de recursos. Muchísimas gracias, don Carlos. Entonces, por acá cerraríamos ya lo que es la parte de consultas. Estoy terminando de copiarlas para enviártelas. Y mañana, apenas don Carlos me pueda contestar, o el día miércoles, les enviamos con mucho gusto las consultas que no pudimos abarcar el día de hoy por tiempo, junto con el video y la presentación. Entonces, más bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en ese espacio, principalmente don Carlos por brindarnos esta excelente exposición. No, con todo Entonces, gusto y invitarlos a todos a que pues si quieren explorar un poquito más a fondo este tema de la investigación, y pues que matriculen el curso, ¿verdad? Y de mi parte, pues lógicamente quedo en toda la disposición para atender las dudas que surjan y me despido diciendo que ha sido un gusto compartir este ratito con ustedes. muchas gracias, don Carlos. Mañana con gusto también les haremos llegar la información del curso, por supuesto, para que ojalá nos puedan acompañar. Esa sería pues la idea para que podamos profundizar más en este tema tan interesante. Que pasen una linda Gracias, noche. muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.